voy a pedir por favor que abra su Biblia en nuestro texto base de la serie que estamos llevando, Gálatas 6, verso 1, por favor. Gálatas 6, verso 1. Y vamos a continuar con nuestro estudio, que recuerden que lleva por título Restaurando. Gálatas 6, verso 1. Va a aparecer en la pantalla. Vamos a leerlo. Dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, ya vimos hasta ahorita, ya hemos llevado dos enseñanzas. La número 1, precisamente basada en este versículo. La enseñanza de la semana pasada veíamos la manera que nuestro Señor Jesús tuvo para restaurar a sus discípulos. El día de hoy yo quiero preguntarte, y me gustaría que nos lleváramos esta pregunta: ¿por qué es necesaria la restauración? ¿Por qué es necesaria la restauración? ¿Por qué restaurar algo? ¿Por qué? El día de hoy la enseñanza de esta mañana lleva por título el siguiente. Fíjense: injusticia y restauración. ¿Por qué injusticia y restauración? Fíjate, te preguntaba, ¿por qué es necesario restaurar? Abre tu Biblia en el Salmo 53, verso 1, del verso 1 al verso 3. Injusticia y restauración. Y la pregunta que te hice es: ¿por qué es necesario restaurar? El Salmo 53, versos del 1 al 3 nos va a contestar. Salmo 53, versos del 1 al 3. Dice lo siguiente. ¿Ya lo tiene? ¿O todavía no? Bueno, me voy a esperar un momentito. Está apareciendo en la pantalla. Fíjense lo que dice. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, fíjate, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Verso 53, verso 3 dice: cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Respondiendo a la pregunta, ¿por qué es necesario restaurar? Porque no hay bueno, ni aún uno. Ni aún uno. Basta que miremos, como te decía en la mañana, las noticias todos los días. Mataron a tal, secuestraron a tal, mataron a tal gobernador, se están robando el combustible, personas desaparecen, encuentran fosas clandestinas. Ya ni siquiera los que se hacen cargo de funerarias son capaces de incinerar los cadáveres que cobran por incinerar, los dejan ahí pudriéndose. Incluso a los animales les hacen lo mismo. Dice el verso 53, cada uno había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Fíjate, sin duda alguna, hermano, no hay un solo ser humano que sea derecho, que sea justo, que sea recto o que sea piadoso. Para el ser humano, sea hombre o sea mujer, la justicia es algo subjetivo, relativo, y podríamos asegurar que cada quien es justo en su forma muy personal de pensar. Te voy a poner un ejemplo. El mes pasado, el día 12 de octubre, en países como España, se celebra el Día de la Hispanidad. ¿Sabes a qué se refiere el Día de la Hispanidad en España? Fíjate, conmemoran, recuerdan lo que se festejaba en México hace muchos años, cuando todavía nosotros nos tocó, íbamos en la primaria, y el 12 de octubre se conmemoraba el descubrimiento de América. ¿Te acuerdas? Y decían que América había sido descubierto por Cristóbal Colón, ¿no? Fíjate, para los españoles, para los conquistadores, lo ocurrido en todos los territorios a los que llegaron no fue un genocidio,
ni mucho menos fueron esclavistas, sino héroes y santos. Eso es lo que conmemoran el Día de la Hispanidad en España. De hecho, dicen que ellos vinieron a América a colonizarla, a civilizarnos. A su punto de vista, ellos son justos en su propia opinión. Y hasta se han pronunciado diciendo, escucha, no tenemos nada de lo cual pedir perdón. Antes bien, nosotros fuimos enviados de Dios a salvar a toda esa gente. ¿Qué hicieron en Tenochtitlan los españoles? Nuestros amigos españoles mataron, violaron, ultrajaron, robaron, hicieron lo que, como dice el pastor Chuy Olivares, hicieron su gadarena voluntad en tierras que no eran suyas. Pero fíjate lo que dice el mismo Salmo 53, del 1 al 3, pero en la traducción en lenguaje actual. Escucha cómo dice, va a aparecer en la pantalla. Me voy a esperar un poquito para que lo leamos todos. Traducción en el lenguaje actual. Dice, verso 1, por favor. Dice así, fíjate, los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo que hacen es detestable, ninguno de ellos hace lo bueno. Dios desde el cielo mira a hombres y a mujeres, busca a alguien inteligente que lo conozca como Dios, pero no hay uno solo que no se haya apartado de Dios. No hay uno solo que no se haya corrompido, no hay uno solo que haga el bien. Fíjate, esta es la verdad, la verdadera realidad del ser humano. Ser necio, ser malo, ser corrupto, detestable delante de su Dios. Y aunque no siempre fue así, te voy a decir la verdad, no siempre el ser humano fue un monstruo en la tierra, no siempre. Fíjate lo que dice Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Este versículo a mí me impresiona mucho. Fíjate lo que dice. Bueno, te lo voy a leer yo. Dice, bueno, si ya lo buscaste o apúntalo. Dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Fíjate, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eso es lo que dice Eclesiastés 7:29. Entonces, fíjate, fuimos nosotros los que deliberadamente buscamos todas y cada una de las perversiones, decisiones y maldades con las cuales hoy la sociedad batalla. En una frase, hacemos lo que bien nos parece. El libro de, no lo busques, solamente es una mención. En el libro de los jueces, se caracteriza por una frase que aparece muchas veces. Dice, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Si tú lo lees el libro de los el libro de los jueces, te vas a dar cuenta que es gente que hace lo que quiere, cuando quiere, porque quiere, tal como hoy se vive en nuestro país. Todos y cada uno de nosotros buscamos lo nuestro. Somos egoístas en todo. Y si hay amor, es amor propio. Despreciamos incluso las dádivas que el Señor nos brinda. Fíjate lo que dice Génesis 6, verso 5. Génesis 6, verso 5. Es un versículo bien conocido que ya hemos leído en otras enseñanzas. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Fíjate, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué? Solamente el mal. O sea, el ser humano es alguien depravado por naturaleza. Fíjate, la injusticia, la maldad y la perversión se encuentran en cada hombre, mujer y niño. El ser humano no es justo. El ser humano solo es capaz de producir inmundicia, pecado, desobediencia ante Dios. El ser humano necesita, hermano, realmente necesita comprender que necesita ser
restaurado, ya que por sus propios medios no puede alcanzar la justicia propia. No podemos. Mira la lógica que usa el profeta Jeremías. Ahorita vamos a estar usando mucho la Biblia, Jeremías 13:23. Todo esto que estoy leyendo es para que nos demos cuenta por qué es necesaria la restauración. Jeremías 13:23, fíjate la lógica que está usando. Dice, ¿mudará el etíope su piel? Dice, ¿y el leopardo sus manchas? ¿Cuál es la respuesta? Pues no, ¿verdad? Dice, así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados, o vamos a decirlo así, amañados, acostumbrados a hacer el mal? ¿Podremos? No. Fíjate lo que está diciendo, así como el etíope no puede mudar o cambiar de piel, y así como el leopardo no puede enjuagar, ni lavar, ni quitar sus manchas, así ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer lo bueno cuando estamos habituados, acostumbrados, amañados a hacer lo malo. Ser justos, buscar la justicia, hacer lo bueno, no es parte de la naturaleza del ser humano. La naturaleza del hombre es una naturaleza podrida, caída y pervertida. Hace mucho tiempo, un pastor que teníamos, de alguna manera, yo creo que como para tratar de levantarnos el ánimo, fíjate, nos hizo esta pregunta. Pregúntate tú, servidor de Dios, ¿qué vio Dios para escogerte? Así como diciendo, bueno, Dios vio algo bueno en ti, por eso te escogió. Y siempre decía lo mismo, pregúntate qué Dios vio de bueno en ti para escogerte para su servicio. ¿Quieres saber qué vio Dios en cada uno de nosotros? Fíjate, ¿qué vio Dios en nosotros para habernos llamado? Primera de Corintios 1, del 26 al 29. Fíjate, contestando a esta pregunta, aquí está la respuesta. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Fíjate lo que dice. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Fíjate, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿qué vio Dios en nosotros para habernos llamado? Vio, número 1, que no somos sabios. Número 2, no tenemos ni influencia, ya sea política o religiosa. Número 3, no venimos de familias poderosas o de familias de abolengo. Número 4, sí vio que somos necios. Número 5, vio nuestra debilidad. Y número 6, vio nuestra vileza. A fin, dice el verso 29, de que nadie se jacte delante de él. ¿Qué vio Dios en ti para salvarte? Que eras de lo peorcito, que éramos de lo peorcito. Te voy a leer los mismos versículos 26 al 28. Bueno, del 26 al 29 en la Nueva Traducción Viviente. Espero que se pueda poner. Fíjate. Del 26, por favor, en adelante. Fíjate cómo lo dice en esta versión. Primera de Corintios 1, 26 al 29, Nueva Traducción Viviente. Dice así, mira. Ay. Dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo. Dice, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera, fíjate, ¿qué palabra ocupa ahí? Ridículo. Dice, para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió
cosas que no tienen poder. Fíjate, somos cosas que no tienen poder. Fíjate, a ver, para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Fíjate, no hay nada de valor en nosotros, hermanos. No hay nada que pueda hacernos justos delante de Dios, porque del mundo, somos lo peor. Y verso 29 en la Nueva Traducción Viviente dice: como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. No hay nada de lo cual podamos sentirnos únicos o especiales delante de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿por qué es necesaria la restauración? Porque delante de Dios no somos nada. Somos de lo más vil, somos de lo peor. Somos cosas que solamente sirven para hacer el mal. De la misma manera que el leopardo no puede quitar sus manchas y que el etíope no puede mudar su piel, tú no puedes hacer lo bueno, yo no puedo hacer lo bueno, porque estamos únicamente amañados a hacer lo malo. Vamos a ver un ejemplo. Génesis 18, del 17 al 33. Aquí vamos a leer un poquito. Génesis 18, del 17 al 33. Ok, va a aparecer en la pantalla si quieres leerlo ahí. Dice así: y Jehová dijo, fíjate, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Verso 19: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Verso 20: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, concederé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Fíjate, no sé si estás entendiendo lo que dice ahí, pero el Señor oyó el clamor en contra de Sodoma y Gomorra, y aquí dice que Él iba a descender a ver si el clamor que Él había escuchado era verdad. Y dice el versículo 21: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Dice, y si no, yo lo sabré. Fíjate, antes de ejecutar un juicio, Dios bajó y verificó que las oraciones que Él estuviera escuchando fueran verdad. ¿Ya lo viste? Verso 22 dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, fíjate lo que le dice Abraham al Señor: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Fíjate lo que le está diciendo, como que Abraham intentó apelar a la misericordia de Dios. Le dice, tú eres bueno, y si hubiera 50 justos, no por amor a esos 50 justos ¿detendrías tu mano? Verso 25: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fíjate cómo Abraham, delante de Dios, apeló a su misericordia y a su justicia, diciendo, Señor, no mates junto con el injusto al justo.
Salva a aquel que es justo de las manos del impío. No permitas que caiga tu juicio sobre ellos. Verso 26. Entonces respondió Jehová. Fíjate, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor. Aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo el Señor: no la destruiré si hallare ahí 45. Fíjate, el Señor está mostrando mucha paciencia con Abraham. Verso 29. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaren allí 40. Y respondió el Señor: no lo haré por amor a los 40. Verso 30. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallará allí 30. Y respondió el Señor: no lo haré si hallare ahí 30. Verso 31. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. El Señor le contesta: no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás no se hallaren ahí 50, no se hallaren ahí 30, allí se hallaren 10. No la destruiré, respondió el Señor, por amor a los 10. Y Jehová, fíjate, se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Cuál es la realidad de Sodoma y Gomorra? No había ni 10. De hecho, Lot, si tú te pones a ver lo que dice, Lot no era justo. Lot fue salvo porque Abraham pidió por él, pero también le iban a bailar, le iban a cantar las golondrinas a Lot. Fíjate, sin duda, lo más importante a resaltar en esta porción que acabamos de leer es, primero, la paciencia de Dios y la justicia de Dios. No solamente para con Sodoma y Gomorra, aún para con un Abraham y Lot, que eran pecadores también. Hoy sabemos, hermanos, por la historia bíblica, que ambas ciudades fueron destruidas, ¿no? ¿Se encontraron por lo menos 10 justos? Ni siquiera 10 justos. No había uno solo, y por si fuera poco, y ahora la cereza del pastel. Fíjate, Jeremías 2:22. Jeremías 2:22. Fíjate lo que dice aquí el profeta Jeremías. Dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, fíjate, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, ¿el ser humano necesita ser restaurado? El ser humano necesita ser restaurado, ya que no está en nuestra naturaleza la justicia ni la piedad, mucho menos el ser rectos. Y ahora, en vista de todo lo que nos constituye como seres injustos e impotentes ante el hacer el bien, ¿habrá algo que pueda restaurarnos delante de Dios, hermanos? Fíjate, Dios es Dios justo, ¿cierto o no? Dios es bueno también, pero su bondad, en su bondad y en su justicia, dice la palabra que Él no va a pasar por inocente al culpable. Entonces fíjate, si Dios es justo y su justicia demanda, obviamente, justicia ante el malo, ¿qué merecemos nosotros? ¿Qué merecemos nosotros? Ser castigados por la justicia de aquel Dios que es justo. Fíjate, si la justicia no es algo que nosotros podamos agregar o añadir a nuestra vida cristiana, ya que aún todas nuestras buenas obras son trapos de inmundicia, según Isaías 64:6. Entonces hemos visto que el ser humano necesita, le urge
ser justificado delante de Dios. Y nuevamente, hermano, es Dios quien toma la iniciativa para justificar al hombre. Esto yo lo digo mucho. Recuerda cuando Adán y Eva comen el fruto del árbol. Son abiertos sus ojos y pueden ver que están desnudos, pueden ver, saber el bien y el mal. Se ven desnudos y ¿qué hacen? Buscan hojas de higuera y se visten, de alguna manera tratando de hacer algo para aliviar su desnudez. De repente, en lo que están haciendo eso, escuchan la voz de Dios. ¿Y qué hacen? Se esconden. ¿Tú crees? ¿Dios no sabía dónde estaban? ¿Tú crees que Dios no sabía lo que habían hecho? ¿Y qué hace Dios? ¿Dónde estás tú? Fíjate, el hombre falla, el hombre peca, el hombre fracasa, el hombre es, perdónenme la palabra que voy a usar, el hombre es una porquería y es Dios quien viene y nos busca. Es Dios quien emprende, hermanos, nuestro camino a la justificación delante de Él, enviando a su Hijo en expiación por nuestras injusticias. Romanos 5, verso 1, dice así, tú te lo sabes. Romanos 5, verso 1, hasta hay un canto de eso. Justificados pues por la fe, fíjate, tenemos paz para con Dios, pero fíjate, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, es Dios quien es el que viene a justificarnos, quien viene a restaurar eso que nosotros rompimos. Fíjate, número 1, para ser justificados ante Dios se necesita en primer lugar, dice el versículo, fe. Justificados pues por la fe. ¿Ya lo viste? Se necesita primero fe, creer, confiar y reconocer nuestra verdadera condición delante de Dios. Lo único que Dios vio en nosotros es que éramos de lo peor del mundo. Esto también yo te lo he dicho. Pero fíjate, nosotros no podemos aportar nada para nuestra salvación. Lo único que podemos aportar, ¿sabes qué es? Nuestro pecado, que el Señor va a perdonar. ¿Y qué crees? Escucha lo que te voy a decir. La salvación sí es por obras. ¿Escuchas lo que acabo de decir? Pero no las tuyas, sino por las obras que Cristo hizo para que tú fueras justificado. ¿Lo ves? Número 2, las características y beneficios de la justificación de Jesús hacia nosotros delante del Padre. Fíjate, gozamos de paz para con Dios. Fíjate, entonces, si ahora gozamos de paz para con Dios, ¿acaso antes estábamos enemistados con Dios? Fíjate lo que dice Efesios 2, del 3 al 5. Esto también ya lo hemos estudiado, pero lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 2, del 3 al 5, Nueva Traducción Viviente. Fíjate lo que dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, escucha, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Fíjate lo que está diciendo, por nuestra naturaleza éramos el objeto de la ira, del enojo de Dios, al igual que todos los seres humanos. Pero fíjate lo que dice el verso 4. Dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, fíjate, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvos. ¿Lo ves? Tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada, hermano. El Señor es el que hizo todo. Y checa lo que dice Efesios 2, del 15 al 16, igual en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 2, del 15 al 16, en la Nueva Traducción Viviente también. Fíjate lo que dice: lo logró al poner fin
al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Escucha, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Verso 16. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y escucha esta frase: y la hostilidad que había entre nosotros, ¿qué dice? Quedó destruida. Fíjate, la justicia que hoy el cristiano puede disfrutar es de Jesús hacia nosotros, y es Jesús quien nos justifica frente al Padre. Ya el Padre ya no está enojado con nosotros. Ya el Padre ya recibió un sacrificio único, perfecto, hecho una vez y para siempre, que fue el de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a volver a Romanos 5, pero ahora en el verso 2. Romanos 5, verso 2. Recuerden, el verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2, dice así. Dice, ahí está apareciendo en la pantalla: por quien también tenemos entrada, fíjate, por la fe, a esta gracia en la cual, fíjate, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3. Ahora tú y yo, hermano, gozamos de entrada directa, gratuita y sobre todo eterna delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Fíjate, te voy a leer, no lo busques, Mateo 27, 51. Fíjate, dice así: después de que nuestro Señor Jesús muere en la cruz, después de decir sus icónicas palabras, consumado es, ocurre esto: y he aquí el velo del templo, ¿qué hizo? Se rasgó en dos, fíjate, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Fíjate, el velo del templo era una tela de lino que aproximadamente medía 15 centímetros de espesor. ¿Te das cuenta de lo que es eso? Algo así. Pero fíjate el detalle que nos dice: el velo se rasgó, ¿de dónde? De arriba hacia abajo. Se pudo haber roto de un lado en cruz, o de un costado a otro, o simplemente se pudo haber caído lo que lo cargaba y ya. Pero no, se rasgó de en medio, de arriba hacia abajo. ¿Sabes por qué? Porque ahí el Señor nos demostró que Él era el que estaba rompiendo el velo de arriba hacia abajo, demostrando que el ser humano no podía. Tuvo que ser Dios quien desciende y rompe el velo de arriba abajo. La reconciliación, la justificación, la restauración no proviene de nosotros, proviene de Él. Fíjate, Él es el que desciende y rompe el velo. ¿Qué nos representa esto? Ahora tenemos entrada directa y gratuita delante del Padre. ¿Lo ves? Vamos a seguir leyendo el verso 3 de Romanos 5. Romanos 5, verso 3. Fíjate, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, escucha, produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Verso 6, porque Cristo, fíjate, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Uno de los más grandes beneficios que obtenemos de la justificación de Dios hacia nosotros es que tenemos esperanza.
Y sabemos y confiamos en que en todo y por todo Cristo nos amó primero a nosotros al morir en la cruz. ¿Lo ves? Verso 9, Romanos 5:9. Dice, pues mucho más. Dice, estando ya justificados en su sangre, fíjate, por él seremos salvos de la ira. El último beneficio de la justificación de Dios es que por medio de lo hecho en la cruz del Calvario por Jesús, tú y yo seremos salvos de la ira de Dios. Amén. Juan 3:36, a ese sí me gustaría que lo leyéramos. Juan 3:36. Bueno, yo te lo leo. Esto lo dijo Juan el Bautista. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Fíjate, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjate, el que cree tiene al Hijo. ¿Ya lo viste? Pero el que rehúsar, esto habla de voluntad. Tú te puedes rehusar a levantarte temprano. Tienes una obligación con tu trabajo, pero si no te levantas es porque tú, de tu propia voluntad, te rehusas a hacerlo. Entonces fíjate, el que cree tiene al Hijo, pero el que rehúsa de su propia voluntad creer al Hijo, fíjate, no verá la vida. Y no nada más eso, sino que la ira de Dios viene sobre él. ¿Lo ves? En tanto el que cree tiene al Hijo y tiene la vida, el que rehúsa de su propia voluntad de creer en el Hijo, no solamente no tiene la vida, sino tiene sobre él la ira de Dios. Fíjate, aun cuando tú hagas lo que tú quieras, el amor de Dios desciende sobre todos. Cristo murió por los pecados de todo el mundo para unirnos con el Creador. No hay forma de ocultarse de su amor ni de su misericordia que es nueva cada mañana. Ahora yo te pregunto, ¿por qué es necesaria la restauración? Para poder ser justificados delante de Dios. ¿Lo ves? ¿Necesitas ser justificado? ¿O ya Cristo ya te justificó? Amén, el Señor ya nos justificó, ¿no? Fíjense, entonces, por eso este tema se llamó injusticia y restauración. Aún siendo nosotros injustos, el Señor nos justifica, nos restaura y nos permite conocerlo. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, este tema, más que otra cosa, es para que veamos nuestra condición sin Dios y los beneficios los cuales tenemos cuando el Señor nos justifica. Hemos salido de lo peor del mundo, el Señor nos ha restaurado, pero nos hizo, como lo leímos, nos salvó para ser un solo pueblo para Él. Amén. ¿Qué les parece? Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su justificación, por habernos perdonado, por habernos salvado, por habernos librado de la ira del Padre. Vamos a darle gracias, Señor. Hoy vemos, Señor, cómo el Dios que es justo demanda castigo ante toda injusticia. Dice Romanos, porque la ira de Dios se revela sobre toda injusticia e impiedad de los hombres. Sin embargo, Jesucristo vino y pagó en la cruz mi deuda y la deuda de todos los que estamos aquí, justificándonos delante del Padre, clavando, dice tu palabra, en la cruz esas enemistades y la hostilidad que había del Padre hacia nosotros quedó destruida, Señor. Hoy gozamos de paz para contigo y reposamos, Señor, en la obra de Jesucristo. Y como decíamos, sí, la salvación es por obras, pero no por las nuestras, sino por las tuyas, Señor, que dejaste tu trono, dejaste tu gloria y viniste y te hiciste tan
tan pobre y tan indigno como lo soy yo, Señor, para pagar nuestros pecados. Gracias por tu obra redentora. Gracias porque por tu gracia es que hoy somos salvos y somos reconciliados y hemos sido restaurados, Señor. Muchas gracias, porque nuestra injusticia no detiene tu perdón, porque nuestra injusticia no detiene tu restauración en nosotros, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe, porque somos hechos en Cristo para buenas obras, las cuales el Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchas gracias por habernos justificado, por habernos perdonado, y es por eso que hoy te alabamos, y es por eso que hoy rendimos alabanza y tributo a ti, Señor, por habernos perdonado, Señor, por habernos rescatado del castigo del infierno, Señor. Muchas gracias, Señor.